Bienvenidos. Por favor, si es tan amable, vamos a abrir la escritura, hermanos, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 9. Y como es costumbre acá, nos ponemos en pie para dar lectura a nuestro texto base. Ayúdenos, por favor. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vamos a leer el 9, el 10 y el 11 y luego vamos a orar, hermanos. Amén. ¿Listos? Si alguien no trajo Biblia, hermano, por alguna razón, ahí está en la pantalla y puede leer con nosotros el pasaje de esta mañana. Amén. Dice la palabra: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Oramos, hermano, y hágame favor de orar por mí. Padre, gracias te damos en este momento. Ayúdanos, Señor, a entender este tema que vamos a tratar el día de hoy con la iglesia. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, para escudriñar y entender de una forma sana tu palabra y poder, Señor, corregir y ajustar nuestras vidas a tu voluntad. Señor, gracias por la congregación que el día de hoy se dio cita para estar en este lugar, y gracias por nuestros amigos, nuestras visitas, todo el que esté conectado en internet viendo este sermón que estaremos desarrollando el día de hoy. Te pido, Señor, que sea de bendición para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? El tema se titula el día de hoy, hermanos, el cristiano y las bebidas alcohólicas. Amén. Como ustedes sabrán, toda la serie que hemos visto este mes tuvo ese corte dirigido a este tipo de temas. Más que nada, tentaciones en las cuales los cristianos podemos caer, porque algunas veces hay versículos que dan a entender que lo podemos hacer, pero necesitamos un estudio general de toda la Biblia. Por ejemplo, estuvimos hablando de los tatuajes en nuestro primer tema. Dijimos que no hay un versículo estrictamente que lo prohíba, y aclaramos y dimos mucho material para que nos quedara claro. Luego hablamos acerca de la moda y el peligro de que nosotros los cristianos caigamos consumidos en ese afán por la ropa o por los artículos de moda. Y la semana pasada, hermanos, en nuestro tercer tema hablamos acerca de la música secular, que también representa una tentación y con la cual también algunos cristianos batallan, porque dicen, no hay un versículo específico que diga no puedes oír música secular. Y de hecho hasta estuvimos haciendo unas aclaraciones importantes, ¿verdad, hermanos? Que la Biblia ni siquiera habla de dos tipos de música, nada más habla de música y punto. Pero tuvimos que desarrollar el tema y darle un seguimiento bien importante para poder llegar a una conclusión sana, hermanos. Acuérdense que esta serie se trata de eso, se trata de que los temas que no están tan claros en la Biblia, nosotros hagamos un estudio y lleguemos a una postura, a una determinación como hijos de Dios. Amén. Y bueno, creo que este tema viene muy a modo, hermano, porque en estos días festivos de fin de año, muchos cristianos se ven tentados a tomar e ingerir bebidas alcohólicas. De hecho, está comprobado que es en fin de año, en el mes de diciembre, que muchos cristianos se emborrachan. Y esas no son estadísticas mías, hermanos, son estadísticas de gente que se ha puesto a realizar esos estudios. Quizás por la melancolía de fin de año y por recordar años pasados y cosas así, o por estar en los lugares incorrectos, conviviendo, quizás ya rebasando una línea con las personas incorrectas,
Entonces, viene muy a modo, ¿verdad, hermano? Porque quizás usted en estos días va a estar conviviendo con alguien que no es creyente y que ingiere bebidas alcohólicas y que se emborracha. Amén. De los 4 temas, hermanos, que vamos a ver en esta serie, este es el último, y yo creo que es el más controversial de los 4. Amén. Les pido me tengan paciencia. Yo le aseguro que para dar este tema he orado al Señor, que el Señor purifique las intenciones de mi corazón, ¿verdad? Porque yo no quiero herir a nadie, yo quiero darle a usted las herramientas bíblicas para que usted no se vaya a los extremos con este tipo de temas que son un poco, hermanos, no claros. Hay 2 posturas dentro de la iglesia cristiana, básicamente, que yo puedo o he alcanzado a ver en los años que tengo en el ministerio con respecto a las bebidas alcohólicas. Mire, y estoy hablando de cristianos, estas posturas son cristianas, no estoy hablando de posturas de gente inconversa. La primera postura de algunos cristianos es que es pecado consumir la más mínima cantidad de bebidas alcohólicas. Para este grupo está prohibido aún probarlas. O sea, si hay una bebida, un vaso de vino y tiene un poquito y tú le das un traguito chiquito, para este grupo ya pecaste, ¿ok? No puedes ni siquiera olerlas o entrar en contacto con ellas, ¿no? Estás comiendo en una mesa y quizás aquel de allá no es cristiano y tú eres cristiano, pero estás conviviendo porque es familia y te dice, alcánzame la cerveza. Y hay cristianos que dicen, no la puedo ni tocar porque es un objeto maldito. Entonces, no, perdóname mi mala educación, pero no te la puedo ni pasar. O sea, esta es una postura de un grupo de cristianos, una postura radical y extrema en donde una vez que tú te convertiste no debes entrar en contacto con el vino en lo más mínimo, ¿ok? Mire la segunda postura. La segunda postura dentro de un grupo de cristianos dice, hermanos, que se vale tomar alcohol mientras no te emborraches. Estas personas dicen y hacen y practican el tomarse sus 2 copas de vino para la carne, para digerir los alimentos, se reúnen con sus amigos y toman 2, 3 cervezas, o se toman unos shots de tequila para el frío o para la gripa, porque hasta se ha inventado muchas cosas acerca del vino, que el propósito el día de hoy, hermanos, es quitar todas las cosas que a veces atesoramos como ciertas, pero que no hay un respaldo bíblico. Entonces, este grupo dice que mientras tú no te emborraches no hay problema. Tú puedes tomar y tomar y tomar y tomar, y si tú dices, no, yo sigo estando bien, aunque ya estés bien borracho, no, yo no estoy borracho. Entonces, esta postura dice que no, que tú mientras tú no estés borracho, tú puedes echarle pues hasta donde aguantes. Ahora, le voy a decir algo que le va a causar un shock a los que son un poco legalistas y un shock a los que son un poco libertinos. Ambas posturas están mal. Ambas posturas están mal. Es decir, yo no soy una persona legalista que dice usted no puede ni tocar una cerveza ni siquiera oler una copa de vino, pero tampoco estoy de acuerdo con la otra postura que dice que tú puedes tomar deliberadamente mientras no te emborraches. Y la razón por la que estoy en contra de esa postura es porque es bien difícil determinar en qué punto una persona se emborracha. Eso es bien difícil de determinar. Ahora, en esta postura mía, usted puede estar en desacuerdo conmigo y seguimos siendo hermanos. Usted puede estar en la postura 1, que nadie puede tocar el vino ni olerlo. Usted puede estar en la postura 2, de que te puedes tomar una copa, 2 copas mientras tú no te emborraches y después salgas huyendo de ese lugar porque conoces tu debilidad y sabes que si sigues vas a acabar borracho. En esas usted puede estar en desacuerdo conmigo. En lo que no podemos estar en desacuerdo, y es porque la Biblia es clara, es en que la embriaguez está prohibida en la Biblia. En eso todos debemos de estar claros, hermano. Si hay una persona dentro de la iglesia que profese ser cristiano, que dice, para mí emborracharse no es pecado, pues la respuesta sería, desde mi punto de vista, que no ha entendido el evangelio. Porque el pecado, como vimos en nuestro texto base, está dentro de los pecados que desheredan del reino de Dios a las personas. Está dentro de la lista de pecados que practican los impíos, que practican la gente que aborrece a Dios, la gente que no teme a Dios. Amén.
Entonces le pido su paciencia, vamos el día de hoy a avanzar. Yo le voy a dar todos los argumentos bíblicos, médicos, lo que usted quiera, para irle respondiendo sus preguntas, ¿ok? Vamos a ver, hermanos, qué era la embriaguez en el Antiguo Testamento y cuál era la postura acerca de la embriaguez en el Antiguo Testamento. Nos queda bien claro, hermanos, que el Antiguo Testamento condena la embriaguez. Y que el Señor siempre les dijo a su pueblo, a los israelitas, que no practicaran la embriaguez. Se lo dijo a mucha gente, a los reyes, a los profetas, a los que hacían voto de nazareos, a los sacerdotes. Vamos a ver cómo entre los borrachos estaba una de las razones por la que Dios traía juicio sobre su pueblo. O sea, cuando Dios condenaba el pecado del pueblo, la borrachera era uno de los pecados que Dios condenaba. Vamos a irlo a ver, por favor, hermanos, a Joel 1:5, rápido. Voy a leer rápido y no los voy a esperar mucho, hermanos, porque traigo muchas citas, ¿ok? Joel 1:5 y 6 dice: despertad, borrachos, y llorad. Gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Ahora le aclaro algo, no es que específicamente este juicio vino sobre Israel porque eran borrachos, no, era porque eran pecadores, ¿ok? Eran rebeldes y se rebelaban contra Dios. Pero Dios hace énfasis en que los borrachos a causa de este juicio iban a sufrir escasez de su vino. Porque cuando habla aquí de un ejército, de un pueblo, dice fuerte, que subirá contra la tierra, no se refería a un ejército de personas, se refería a una plaga de langostas. El Señor iba a mandar una plaga de langostas sobre Israel que acabara con la vegetación, que acabara con el producto, y por lo tanto el pueblo iba a caer en hambruna. Y los borrachos iban a sufrir. Porque en ese tiempo de hambruna, los borrachos no iban a poder satisfacer su deseo por el vino. Dice que os es quitado de vuestra boca. O sea, los borrachos en este periodo de juicio iban a estar anhelando una copa de vino, pero no iban a poder satisfacer ese deseo a causa del juicio que había venido sobre el pueblo. ¿Ok? El Señor también, hermano, les prohibió a los líderes religiosos tomar vino para que no fuera que ya borrachos hicieran mal su trabajo. Isaías 28:7. Los líderes religiosos, los reyes, los magistrados, ¿ok? Que por cierto no hacían caso, porque nuestra naturaleza de hombres es ¿qué? Pecar. David como rey tenía prohibido emborracharse y él se emborrachó, sí. Los hijos de Aarón tenían prohibido emborracharse y se emborracharon, sí, porque los seres humanos somos débiles, la tentación a veces nos gana. Mire, Isaías 28:7 dice: pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, erraron en la visión. Es decir, ya borrachos caían en el riesgo de decir: así dice el Señor, y no era el Señor, era el vino. Ya borrachos decían: fulano tiene razón, y no era, el juicio no era correcto. Estaban haciendo un mal juicio. En una situación de discernir un asunto, quizás un problema entre dos familias, la borrachera los hacía dar un veredicto equivocado. Dice que se entontecieron, se hicieron, erraron, fallaron. ¿Se imagina usted que mi postura fuera que yo puedo tomar sin emborracharme y que yo viniera acá a predicarles un poco? Ya se imagina, ¿no? Cómo me soltaría, ¿no? O sea, según yo no me he emborrachado todavía. Y digo, no, estoy bien alegre ahorita, estoy bien eufórico. El vino me tiene en un punto de euforia bien bonito, pero borracho no estoy, así que no he pecado. Hermano, si sobrio, uno predicando dice cosas fuera del lugar. Sobrio, 100% sobrio, sin una gota de una sustancia que influya en tu sistema. Ahora se imagina yo ya con sustancias que están influyendo en mi sistema. De por sí soy un poco loco, hermano. No, hermano, yo no sé qué desorden pasaría acá. Entonces, en ese pecado, hermano, cayeron los
Los magistrados, los líderes religiosos, los líderes gubernamentales, los reyes, los magistrados, caían en ese error y Dios se lo había prohibido a todos ellos. ¿Qué más dijo el Señor en el Antiguo Testamento acerca de la embriaguez? El Señor dijo que la embriaguez o el ser adicto a la embriaguez, a la borrachera, era uno de los problemas, no el único, pero era uno de los problemas que podía causarle a la gente caer en desgracia, ¿ok? En pobreza, en miseria. Vamos a verlo en Proverbios 23, 20 al 21. No se preocupe, cuando lleguemos a una parte del sermón donde usted se traba, hermano, no se enoje. Óigalo hasta el final y al final lo vamos a destrabar. Esa es la idea, ¿no? Porque es que luego hay gente que está viendo el sermón en Facebook, hermano, y apenas van 15, 20 minutos y estoy diciendo cosas como que no le están gustando y ya están comentando. Entonces espérense a que termine para que ya diga, ok. Mire, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Esto no es un principio de que todo alcohólico empobrecerá. Hay alcohólicos riquísimos que se pueden tomar toda su vida y aún así les va a sobrar dinero para darle a sus hijos y a sus nietos. No, esto no es una ley, pero es un principio en el sentido de que el hacerte adicto al alcohol te puede llevar a la desgracia económica. ¿Y cuál es el consejo para los que no somos alcohólicos como ellos? Que no nos juntemos con ellos. Ese es el consejo acá. No estés con ellos, con los bebedores de vino, con los comedores de carne. Y tal vez alguien diga lo siguiente: pastor, mire, yo tengo la capacidad de estar con estas personas y yo no los he visto borrachos, se saben controlar. Pero hay una pregunta muy importante: ¿qué de un débil que no se sabe controlar? ¿Tiene la capacidad para estar con estas personas? Quizás tú eres muy maduro, muy espiritual, oras mucho, lees mucho la Biblia, sirves en la iglesia, eres fiel, siempre te congregas y no podemos dudar de tu firmeza. Pero ¿y qué de los débiles? Deben de evitar ese tipo de amistades. Usted es débil, usted fue alcohólico antes de venir al Señor y ahora usted quiere pasar en las reuniones de los borrachos, en las fiestas de ellos, conviviendo con ellos, riéndose de los mismos chistes que ellos se ríen, haciendo comentarios de doble sentido. No es prudente, no es sabio. La embriaguez en el Nuevo Testamento, ya vimos en el Antiguo Testamento. Fíjese que la embriaguez, hermanos, en el Nuevo Testamento sigue igual de condenada que en el Antiguo Testamento. El mismo estándar que Dios aplica para el Antiguo Testamento es el mismo estándar que aplica para el Nuevo Testamento. Y le dice a los cristianos nacidos de nuevo que ya no pueden vivir en los excesos en los que vivían antes de venir al Señor. Romanos 13:13. Mire, dice: andemos como de día. Este es un eufemismo, hermano, que lo que quiere decir es que todo lo que tú hagas sea transparente. ¿Se acuerda la semana pasada cuando hablábamos de que el programa de televisión que tú ves, tienes que cambiarle a la televisión cuando llega una visita porque no es honesto, porque no es decoroso? O sea, cuando nosotros andamos como de día, todo lo que hacemos somos cartas abiertas. Usted puede ver esta acción mía, hermano, porque no tengo nada que esconder. ¿A quién de ustedes les gustaría, hermano, que un día el pastor llegara a visitarle de sorpresa, sin avisar? Y quizás justo cuando usted va con un sartén detrás del niño, correteándolo rumbo a su cuarto y gritando y jalándose el cabello, suena din don. ¿Qué pasará? ¿Va usted a seguir gritando? Pásele, pastor, aquí. ¡Ay, niño! No. Mucha gente quería: mijito, vas a ver, ¿ok? Ahorita no digan nada. Ahorita cuando se vaya el pastor seguimos. ¿Por qué no le sigue? Porque hay cosas que dan penita y que no son de día, no las estás haciendo como de día. Honestamente, no en glotonerías, hermanos. Fíjese,
Ahorita, ¿en qué estamos cayendo con tanta fiesta, hermano? En glotonerías. Tengamos cuidado. Y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas, ni en envidia. O sea, ese era el desorden de nuestra vida pasada. Andábamos como de noche, practicando las obras de las tinieblas. Me acuerdo cuando yo no era cristiano y ya borrachos a eso de la 1 de la mañana, ya todo estaba cerrado. Y el borracho quiere más. El borracho no le importa. Y íbamos a tocarle al de la tienda, porque estaba cerrada la tienda. Ábranos. Esas son obras de nosotros cuando éramos incrédulos, cuando andábamos en ese desorden de nuestra vida. Pero ahora que hemos nacido de nuevo, hermanos, se supone que ese tipo de prácticas ya no están en nosotros. Ahora andamos como de día, honestamente. En el Nuevo Testamento también, hermanos, la Biblia prohíbe el uso del vino con propósitos de experiencias espirituales místicas. Efesios 5:18, hermanos. Efesios 5:18. Dice: y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. El otro día estaba yo leyendo, hermano, un debate entre unos cristianos acerca de este tema, y uno de ellos dijo, hermano, que a él el vino lo conecta con Dios. O sea, él se pone más espiritual cuando se echa 3, 4, 5 copas. Caso verídico, y no es el único, Eso es un movimiento que se viene arrastrando desde el tiempo de los efesios. Porque en la cultura pagana, hermano, de estos pueblos, se enseñaba que por medio de las borracheras, en donde generalmente había orgías y todo tipo de abominación, la gente se conectaba con las deidades. Entonces los cristianos de esta ciudad pensaron que así como antes de ser cristianos, por medio de la borrachera se conectaban con las deidades paganas, ahora el vino los podía inducir a tener una mejor comunión con Dios. ¿Y qué es lo que Pablo quiere hacer? Lo que Pablo le quiere enseñar a los hermanos es: no, ahora en Cristo nosotros no necesitamos nada de vino para tener una experiencia espiritual, porque ya tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios hace que nuestra comunión con el Padre sea perfecta. Y que no necesitamos de ninguna sustancia que altere nuestro sistema o que nos ponga más sensibles para poder tener esta experiencia. Ok, pastor, pero hay una cosa bien importante, pastor, porque Jesús hizo vino. Pero no solamente Jesús hizo vino, sino que Jesús tomó vino, pastor. Y otra cosa, todavía peor, nos mandó a tomar vino cada vez que celebráramos la cena del Señor. Así que, pastor, explíqueme eso, porque me causa un conflicto, y a todos es normal que se lo cause. Ok, pregunta: ¿Jesús tomó vino? Sí. ¿Sería un error de nuestra parte decir que no, porque él mismo celebró la cena con sus discípulos y tomó vino con ellos? Pero es bien importante, hermano, aclarar 3 cosas para que no nos formemos falsos conceptos en nuestra mente acerca de esta verdad. La primera verdad es que en la antigüedad se tomaba mucho vino porque el agua estaba contaminada. Esa es una verdad que tiene que ir por fuerza pegado junto con que Jesús tomaba vino. No existían las instalaciones modernas de acueductos al grado de todos los filtros y de todos los químicos que hoy se usan para purificar el agua. Eso está muy avanzado el día de hoy, hermano. Usted sabía que los filtros, hermano, y el procesamiento de agua para purificar el agua el día de hoy es tan avanzado que nosotros volvemos a tomar agua que se flasheó en el toilet. Por si no lo sabía, eso es una verdad. El agua que se flashea en el toilet y que tiene todos los desechos de la materia humana es filtrada y purificada para que vuelva a llegar por nuestros grifos, donde simplemente la pasamos por otro filtro, llámese como se llame, para no decir marcas, y la tomamos. Es exactamente la misma agua. En la antigüedad estos sistemas tan sofisticados modernos no existían, y tomar agua siempre representaba un peligro. Ahora es que usted va a entender 1 Timoteo 5:23. Leámosla. 1 Timoteo 5:23.
dice así, dice, ya no bebas agua, gracias. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Le voy a aclarar un error de interpretación que se comete en este versículo. El error que se comete es que el vino lo estaba usando Timoteo para sanarse. No, no era para sanarse, era para evitar que el agua lo enfermara. ¿Sí ve la diferencia? O sea, cuando Timoteo tomaba agua no decía, ok, me duele el estómago y la forma de curarme es tomando vino. No, él decía, tomando vino evitaré el agua porque el agua me enferma. Son dos cosas totalmente diferentes, hermano. Porque hay un mito muy famoso, ¿verdad? Y al rato lo vamos a tratar de también abordar, de que el vino es medicinal, las bebidas alcohólicas son medicinales. Y hay algo de verdad en eso, pero necesitamos entenderlo en su balance y en su equilibrio. Entonces, en la antigüedad se tomaba más vino que el día de hoy la gente toma agua. ¿Por qué? Porque el agua no era confiable y el vino era más confiable para cuestiones de no enfermarse. Esa es la primera verdad que tenemos que entender de por qué en el contexto histórico y a la luz de esas culturas se tomaba más vino. ¿Okay? Número 2. Tenemos que estar claros, hermano, que el vino de aquella época no estaba tan fermentado ni tan fuerte como el de hoy, porque era diluido para poderse tomar. La palabra griega oinos para vino en el Nuevo Testamento se refiere a un vino normal, no precisamente a un vino tan fermentado como el día de hoy. Entonces, vea otras dos posturas incorrectas acerca del vino. La primera postura dice que el vino que Jesús hizo no era fermentado. Mentira, era fermentado. La otra postura dice que el vino que Jesús hizo era tan fermentado como el vino moderno. Mentira, ambas son mentiras. En primer lugar, Jesús no hizo un jugo de uva como el que nosotros usamos cuando tomamos la cena, no alcohólico. No, Jesús hizo un vino que contenía un grado de alcohol, X, pero no los grados de alcohol modernos que se manejan el día de hoy. Entonces, eso nos sirve a modo de aclaración. Estaba muy diluido. Algunos creen que era diluido a razón de 1:3 o hasta de 1:10. Es decir, un vaso con cierta cantidad X, se utilizaban 2 cantidades de agua para poderlo diluir y poderlo tomar. Esa es la verdad acerca del vino de la antigüedad. No es el mismo vino moderno de hoy. ¿Qué producía un vino tan diluido? Un vino tan diluido producía que el abuso del alcohol fuera mucho menor. La posibilidad de emborracharse y de caer en abuso del alcohol era mucho menor. Entonces, dos verdades importantes para que entendamos por qué Jesús hizo vino, tomó vino y nos mandó a tomar vino en la cena del Señor. Son dos verdades. Pero la tercera es la que sin duda alguna le pone broche de oro al asunto, porque Jesús nunca se emborrachó. ¿Estamos claros en eso? Que Jesús nunca se emborrachó. Pastor, ¿y cómo usted se atreve a decirlo? Si él tomaba vino, ¿cómo sabemos que un día no se le pasaron las copas? Es muy fácil. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios y que la borrachera es un pecado. Y también la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Asumimos entonces que la cantidad de vino que Jesús tomaba era muy poca y muy diluida como para que él se embriagara. Si alguien no tiene claro que Jesús no se emborrachó, pues entonces no sé qué Biblia ha de estar leyendo. Alguien una vez me dijo, pastor, ¿por qué a Jesús entonces lo llamaban comelón y bebedor de vino? Yo pienso que los que lo llamaban así fue porque alguna vez lo vieron borracho. Porque en otras traducciones dice, allí viene ese comelón y borracho. O sea, entonces, ¿por quién tienes a Jesús? Si tenemos al líder del cristianismo como un borracho, entonces ¿con qué estándares de ética o de principios espirituales nos puede llamar a nosotros a la santificación? Entendamos que esa gente lo criticaba y lo atacaba y le llamaban todo tipo de cosas. Si no nos extrañe, le llamaron también ¿qué cosa? Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Cómo lo iban a llamar borracho?
Entonces ese es un argumento que por sí solo se cae. Jesús, nuestro maestro, nuestro ejemplo, el blanco perfecto al cual los creyentes seguimos, nunca se emborrachó. En ese contexto entienda usted por qué Jesús hace el vino en las bodas de Caná como principio de las señales que Él era Dios. En ese contexto entienda por qué Él toma vino cuando celebra la cena del Señor, la misma cena que nosotros celebramos. Y en ese contexto entendamos de por qué nosotros tomamos jugo de uva. Pastor, ¿y por qué no tomamos jugo de uva fermentado? Calma, tranquilo. Ahorita va a entender por qué. Ahora voy a contestar otras preguntas. Yo sé que mientras usted me oye, usted tiene preguntas en su mente. Yo voy a tratar de adivinarlas y ya la adivinación es pecado, ¿no? Y de contestárselas. Ahí va. ¿Puede el cristiano tomar vino solo para relajarse? No para emborracharse, sino para relajarse. Primera de Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Escuche, dijo el apóstol Pablo a los corintios, donde había de todo. Todo es lícito, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. ¿Significa que porque algo en la iglesia no está estrictamente prohibido, nosotros lo tenemos que hacer? No. Porque no hay un versículo que diga estrictamente, ¿verdad? Ni siquiera te acerques. No, ahí nosotros necesitamos hacer uso de nuestra sabiduría. He escuchado a personas decir lo siguiente: pastor, yo no me emborracho, yo solo lo tomo porque me relaja, me desestresa, cuando estoy cargado me pone de buen humor, cuando estoy ansioso o preocupado hace que se me olvide el problema y entonces mejor medito en la copa. Pero fíjese, hermano, que todo aquello en la Biblia que sustituya el que Dios es nuestra fuente de paz interior es idolatría. Todo aquello que sustituya a Dios como tu fuente de gozo, como tu fuente de paz, como tu fuente de alegría, como tu fuente de llenura, de ser un buen ejemplo para tus hijos, de ser un buen ejemplo para tu cónyuge, es idolatría. La Biblia en ningún versículo manda a los cristianos y les dice: cristianos, si están tristes, tómense un tequila, y si están contentos, tómense 2 cervezas. No, la Biblia dice: el que esté triste haga oración, y el que esté gozoso cante alabanzas. Es decir, tomar vino no es una receta para que tú te sientas bien espiritualmente. La receta para que tú te sientas bien espiritualmente es orar, leer la palabra, congregarte, servir en la iglesia, ser parte del cuerpo de Cristo. Son puras recetas espirituales. Ningún versículo te dice para que tú te sientas bien como cristiano. Hay gente, mire, esto pasa, hay gente que tiene meses que no ora, meses que no lee la Biblia. Entonces, ¿cómo se siente como cristiano, hermanos? Vacío, no hay gozo en su vida. Ir al culto es una carga. Si la esposa le pregunta al marido: ¿estás orando?, se pone furiosa. ¿A ti qué te importa? Es mi vida. Tú no me ves cuando yo estoy a solas. Mentira. A solas lo que hace es estar en el teléfono. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe, pastor? Pues su misma reacción, una reacción violenta, una reacción furiosa. En lugar de que diga: sí, mi amor, y hasta por ti estoy orando para que cambies. En paz, ¿verdad, hermanos? En armonía, ¿sí o no? Entonces esa gente, cuando ya dejó la comunión con Dios hace mucho tiempo, ¿qué comienzan a buscar, hermanos? Sustitutos. Una copita. Vamos al cine, vamos al mall, compremos el carro nuevo, cambiemos el piso, aunque el piso lo hayan puesto apenas, cambiemos la pintura, aunque apenas hayan pintado la semana pasada. Empiezan a buscar sustitutos, algo que les dé un aliento para seguir para la otra semana, para sobrevivir para el próximo mes. El que ora, el que lee la Biblia, el que sirve a Dios, el que se congrega, hermano, tiene ese gozo permanente en su corazón. Bueno, al menos así lo dice la Biblia. Ok, pastor, entonces ya nos quedó claro, pastor, cuando estemos estresados, cargados, preocupados, hay que orar mejor en lugar de tomar vino. Pastor, pero ¿y qué de los que toman por cultura? ¿Qué de los que ingieren bebidas alcohólicas por su cultura? Este argumento es muy trillado. Y este argumento yo antes, cuando me faltaba un poco más de entendimiento, lo contestaba mal.
Me faltaba un poco de sabiduría a mí. La sabiduría es algo que Dios nos va dando poco a poco, ¿verdad? Y me faltaba sabiduría. Y yo le decía a la gente la respuesta siguiente. Yo le decía, mire, hermano, si ellos lo toman por cultura, déjelos que lo tomen, pero usted no lo tome porque usted no es de esa cultura. Una respuesta un poco torpe. Pero fíjese, hermano, que, por ejemplo, pastor, ¿qué pasa con los cristianos de Argentina? Que por cultura toman algún vino para digerir la comida, especialmente la carne, con los asados que se avientan, ¿no? ¿Qué, pastor? ¿Usted me está diciendo que si un argentino que es cristiano, que es nacido de nuevo, se expone al vino de esta manera, pero sin emborracharse, está mal? ¿Qué me dice, pastor, de los cristianos alemanes, donde desde muy pequeños se cree que aún niños son expuestos al consumo de cerveza? Entonces, pastor, ellos en esa cultura, aún sin emborracharse, ¿están mal? Pues qué bueno que me hace todas estas preguntas, porque fíjese, hermano, que no hay ningún versículo en la Biblia que diga que la gente puede tomar vino por su cultura. No hay ningún versículo en la Biblia que diga, por cierto, el vino hay ciertas culturas que lo pueden usar por su cultura. ¿No se supone, hermanos, que nosotros al convertirnos pasamos a ser de la cultura del evangelio? O sea, la cultura de mi país ya no debería pesar tanto sobre mí, sino la cultura del Señor. La cultura de lo que ahora es honesto, de lo que ahora es puro, de lo que ahora es amable, digno de alabanza, de buen nombre, si hay virtud alguna en ello. Mire, y yo sé que no me va a creer lo que le estoy diciendo, pero ¿sabe usted a qué cultura Dios le prohibió el vino? Y siendo que eran su pueblo, a los israelitas. Dios les prohibió el vino. No podemos defender a los argentinos ni a los alemanes. Bueno, entonces veámoslo con el mismo pueblo de Israel. El Señor les dijo, ustedes van a tomar vino porque son israelitas. No, hay infinidad de versículos por todo el Antiguo Testamento que Él condena y les dice, aléjense del vino. Levítico 10:9, vamos a verlo. Nosotros no pertenecemos a la cultura de... Usted no pertenece a la cultura de su familia, hermano. Usted no pertenece a la tradición de su abuelita o a la cultura de su país, no. Usted pertenece a una cultura celestial. La cultura terrenal se supone que es algo que si no agrada a Dios debemos desecharlo. No que todo lo cultural sea malo, pero hay cosas que no agradan a Dios. Levítico 10:9. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. ¿A quién le está diciendo esto? A Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes eran ellos, hermano? Los encargados de ministrar al pueblo lo espiritual. O sea, en otras palabras, el Señor está diciendo, yo necesito que mis líderes religiosos que se encargan de dirigir al pueblo, de expiar sus pecados, de participar de alguna forma en el servicio religioso del pueblo, yo no quiero que se emborrachen. Ellos tenían prohibido acercarse al vino por el llamado tan santo que había sobre ellos. ¿Usted cree que lo obedecieron? No. Los hijos de Aarón se emborracharon. Los hijos de Aarón se emborracharon porque vengo y le digo, hay una debilidad en nosotros como seres humanos. Así que el tomar vino por cuestión de cultura yo lo veo como una excusa. No importa de qué país sea un ser humano, alejarse del vino lo manda la Biblia a todos los seres humanos del planeta Tierra. Alejarse del vino. La Biblia dice, cuidado, aléjate, ten prudencia, no erres, vas a acabar mal, vas a acabar haciendo tonterías. Vamos a ver más versos más adelante. ¿Cómo vamos de tiempo? Esta es la parte final del sermón, con esto cierro. Le voy a dar razones por las que un cristiano debe alejarse del vino, ¿ok? Le voy a dar unas razones, ¿verdad? Y pues espero que si una no lo convence, la otra sí, y poco a poco vayamos armando un entendimiento sano del tema, hermanos. Ok, número 1, el cristiano debe alejarse del vino porque los borrachos son tenidos por impíos en la Biblia, impíos. Le voy a hacer una pregunta. Un borracho que no aceptó a Cristo, que no nació de nuevo, ¿se va a ir al infierno por ser borracho o por no haber aceptado a Cristo? Por no haber aceptado a Cristo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender con esto? Que un borracho refleja la vida de un no nacido de nuevo. Entonces, si un cristiano es borracho, está dando a entender que no es nacido de nuevo.
No es de que nosotros somos legalistas que decimos por el simple hecho de ser borracho es que se va a ir al infierno. No, es porque por cuanto es borracho nos está dando a entender que no es cristiano y por lo tanto no es salvo. La gente no se va a ir al infierno por un pecado X, porque hay gente muy legalista. Los homosexuales se van al infierno por ser homosexuales. Los maldicientes, el que dice malas palabras, se va a ir al infierno porque es maldiciente. No, se va a ir al infierno porque ese estilo de vida demuestra que no teme a Dios y que no tiene a Cristo. Cristo no le ha salvado a esa persona. El pecado que nos destituye del reino de la gloria del Señor, hermano, es el pecado que heredamos de Adán. El pecado de haber nacido muertos espiritualmente y que no somos buenos, que no hay nada de bueno en nosotros, sino la única tendencia de ¿qué? Hacer lo malo. ¿Cómo sabemos cuando alguien, hermano, ya está borracho? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo determinamos? Vamos a suponer que hay dos cristianos que dicen: nuestra postura acerca del vino es que podemos tomar sin emborracharnos. Así que de escondidas lo vamos a hacer para no servirle de tropiezo a los débiles. Hasta en eso son maduros según, ¿no? Y vamos a tomar, y son dos, pero hay una cosa: uno tiene mayor resistencia que el otro. Uno se emborracha con dos y el otro con una. Entonces, ¿cómo sabemos cuando uno de los dos ya cayó en pecado? Algo que supuestamente iban a hacer en orden, pero ya pecó. Y el otro dice: ¿cómo estás? No, ya no. No, hombre, a mí no me hicieron nada las dos. Yo todavía tengo permiso de parte de Dios echarme otra. Porque no me he emborrachado, mira, te voy a hacer el 4. ¿Saben esa postura, no? Que los policías detienen a alguien y lo sacan del carro y lo ponen a pararse en un solo pie así, para ver si tiene equilibrio, o lo alumbran con una lamparita. Siga la luz, ya los ojos se van para otro lado. Sóplele aquí. Las esposas, según tú no estás borracho, pero ya, según tú no has ofendido a Dios, pero ya ofendiste al policía. El policía ya te esposó porque los grados de alcohol en el alcoholímetro ya no son permitidos, ya te pasaste. Ahora, alguien puede decir: yo voy a tomar y seré moderado. El vino a mí no me va a dominar. Pero el que es débil, con un trago ya pecó, porque con un trago ya se emborrachó. Entonces es bien difícil determinar en qué momento alguien se emborracha. Entonces es un peligro estar junto al vino. ¿Y qué tal si cuando ya estés alegre, no estás borracho, pero ya estás alegre y quieres más? ¿Tú cómo sabes cuál será tu reacción cuando ya tengas 3 encima? ¿Cómo sabes? Tú no sabes. El único que te conoce lo más profundo de tu corazón es Dios. Segunda razón, hermanos, por la que un creyente debe alejarse del vino: le sirve de tropiezo a los débiles. Este fue un tema bien controversial en los tiempos del apóstol Pablo. El asunto era por las cuestiones de comer carne y otro tipo de prácticas en donde algunos abusaban de las cosas. Escuche Romanos 14:21. Vamos a leer ahí Romanos 14:21, hermanos. Bueno es no comer carne ni beber vino. Ya 2 veces ya es confirmación, hermanos. Ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pablo está dispuesto a dejar de comer carne, no porque sea pecado, para no servirle de tropiezo a una persona que es débil. Si tú eres una persona evangélico, cristiano, que dices: yo voy a tomar moderadamente sin emborracharme, y lo haces delante de los débiles, ya pecaste. No pecaste porque te emborrachaste, pero ya pecaste porque le serviste de tropiezo a un débil. Y eso es pecado también. Eso es pecado también, igual que el mismo pecado de emborracharte. Servirle de tropiezo a un hermano débil es pecado. Si tú eres creyente y hay una reunión donde hay personas débiles, pero tú eres de la tradición de tomarte una copa de vino, y en ese momento tú no te diste cuenta que había gente débil, no fue tu intención tropezar a alguien y tomaste y él te vio, ya pecaste contra Dios. Eso es el pecado de servir de tropiezo, y nosotros no debemos de servir de tropiezo a los demás.
Oí una familia, hermano, oí el testimonio de una familia que hicieron dieta toda la familia, porque dentro de la familia había una persona con exceso de peso. Y entonces se dieron cuenta, siempre le animaban, baja de peso, tienes que perder libras, baja de peso. Le animaban, pero verbalmente, pero no había una ayuda de otro tipo. Porque en las fiestas servían comidas deliciosas, llenas de grasa, exquisitas. Y entonces se dieron cuenta, oye, pues nosotros estamos contradiciéndonos a nosotros mismos. Le animamos a que baje de peso, pero le ponemos toda la tentación delante. Estamos siendo crueles. Eso es como ser una persona que estamos agrediéndola. Entonces, ¿sabe qué hizo toda la familia? Todos hicieron dieta. Los primos, los tíos, los papás de la persona, los hermanos, todos. Y en las reuniones se comía sano, con el propósito de no servirle de tropiezo a esa persona que tenía problemas de sobrepeso. Si en cosas como esas podemos ayudar a los demás no sirviéndoles de tropiezo, ¿cuánto más no, hermano, es mejor alejarse del vino para no servirle de tropiezo a un débil? El apóstol Pablo lo dijo clarísimo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Tercera razón. ¿Por qué usted se debe alejar del vino? Porque el vino, hermanos, crea adicción. Estos datos que voy a dar de aquí en adelante, hermano, ya los dos puntos que faltan, tercero y cuarto me parece, son médicos, son científicos, yo no los inventé. Pero escuche, una persona se comienza a ser adicto cuando siente que comienza a necesitar esa cosa que antes no necesitaba. Por ejemplo, si usted actualmente es adicto a algún videojuego, usted necesita, ¿verdad? Yo quiero llegar y acostarme o sentarme en el sillón y jugar este videojuego. ¿Cómo sabemos que es adicto? Sabemos que es adicto porque hace 5 años, cuando ese juego no se había inventado, usted no lo necesitaba. Usted podía estar sin ese juego, no importaba. Ahora usted está empezando a sentir dentro de usted la necesidad de tener ese videojuego. Entonces, peligro, la alarma se debe de prender. Pi, me estoy haciendo adicto. Segunda forma de darte adicto, que ya estás en el videojuego y ahora no puedes parar. No, otro más. Ya te matan, otro más, porque hasta eres malo para el videojuego. Entonces son dos cosas. Comienzas a necesitar algo que antes no necesitabas, y una vez que tienes eso, no puedes parar de hacerlo. Alguien podría argumentar lo siguiente: pastor, no sea tan alarmista, yo no estoy planeando hacerme alcohólico. No te preocupes, nadie lo planeó. Nadie lo planeó. ¿Tú crees que el que es alcohólico hoy y lo ves por ahí ya tirado en la desgracia o qué sé yo, y le dices, oye, ¿cómo planeaste llegar a esto? No, yo no quería llegar a esto. Esto me fue dominando, me fue seduciendo, me fue llevando hasta que llegué a esta situación. Cualquiera de ustedes que venga y me diga, pastor, mire, yo no se preocupe por mí, yo soy bien maduro, yo no estoy planeando volverme alcohólico. No, pues si nadie lo planeó, hermanos. Lo más bien la gente quisiera salir de eso y no pueden. Están esclavizados a ese vicio. 4 pasos científicos según se va haciendo adicta la persona. Número 1, ansiedad. Es decir, la persona que se vuelve alcohólico querrá ingerir alcohol, y esa intención de ingerir alcohol se irá intensificando de menos a más. Sí, ese es el famoso paso de la ansiedad. Número 2, pérdida de control. Es decir, la incapacidad de dejar de tomar. Le destaparon una, lo perdieron, porque ya no tiene control. Lo más seguro es que al otro día a las 5 o 6 de la mañana va a amanecer tirado en algún lugar. Estoy hablando aquí ya de alcohólicos, hermano, gente que está obviamente ya en un estado avanzado de alcoholismo. Primera de Corintios 6:12, pero que empezaron poco a poco. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las cosas que nos llevan a perder el control, debemos de tener cuidado de que no nos dominen. Cuando una persona está sobria, completamente sobria, y busca usar una sustancia que lo que le va a llevar es a perder el control, significa que esta persona está jugando con el pecado.
Porque, ¿por qué estás sufriendo si estás sobrio? O sea, ¿por qué la sobriedad te atormenta? ¿Por qué estar sobrio te hace infeliz? ¿Por qué estar sobrio te hace sentir incompleto? ¿Por qué tienes que por fuerza dejarte dominar por algo que te va a llevar a perder el control? Nosotros no queremos perder el control. Nosotros, sí, hermanos, si sobrios cometemos desfachateces muchas veces, comentarios. Ahora bajo el influjo. 4, dependencia. La persona que es alcohólico comienza con un estado de dependencia al alcohol. Llegan a tener hasta manifestaciones físicas tales como náuseas, sudoración, temblores, porque hay una dependencia ya interna. Y el cuarto paso en el proceso de la adicción, hermanos, es la tolerancia. Esto de la tolerancia se refiere a que cada vez será más difícil que te tire el alcohol. Quizás al principio te emborrachabas con una, luego te emborrachabas con 2, luego con 5, después podías pasar 3 horas tomando estando sobrio, después 5 horas, después 8 horas, y denle más y no se cae con nada. No, porque ya desarrolló ¿qué? Tolerancia, es decir, necesitará una cantidad mayor para llegar a sentir el mismo efecto que sintió al principio. Por eso le digo que es bien difícil determinar en qué momento un cristiano puede caer en el pecado de la borrachera. Porque va desarrollando tolerancia. Son datos médicos, hermano, no se enojen conmigo, son datos médicos, yo no los inventé. Usted puede empezar sin pecar tomándose una, después ya no está pecando y se tomó 5, después ya no está pecando y se tomó un cartón. ¿Pero es por qué? Porque el cuerpo desarrolló tolerancia. Vaya y investígalo si no me cree a mí. 4. Cuarta razón, hermanos, por la que el cristiano debe alejarse del vino. Y esto va a desmentir varios mitos. El uso del alcohol crea daños en la salud. Mucha gente me ha venido diciendo a mi pastor, yo tomo por salud. Y dicen, salud. Por una enfermedad, pastor, que me da. Y me comienzan a describir los beneficios médicos del vino, según. Eso sí lo investigan, mejor deberían leer la Biblia. Pero no, hasta se meten beneficios de salud del vino. Ok. ¿Vamos a negar rotundamente que el vino tiene algunos beneficios? No, eso no lo podemos negar. Aún médicos han constatado eso. Pero sabe, no se quede con esa mitad de la verdad. La otra mitad de la verdad médica es que los daños que produce son peores que los beneficios. O sea, cuando tú comparas los 2-3 beneficios que no son beneficios de vida, como que es la elixir de la juventud, nunca envejeceré. No, o sea, tampoco vayamos a que son unos beneficios. La gente dice, me dolía el dedo, me tomé 3 tequilas y se me quitó. ¿Cómo no? Si el vino es anestésico. No es que el vino vino y mágicamente se te quitó el dolor del dedo. No, es que ahora ya estás en un estado de influencia, influenciado por el vino. Pero los datos médicos de que el vino es dañino son innegables y no se pueden esconder. Escuche lo primero que daña el cerebro. El alcohol es conocido dentro de las sustancias como un inhibidor. ¿Cuáles son las partes del cerebro que se encargan de eso? Son unas partes que se llaman los neurotransmisores, unas partes internas de nuestro cerebro. Que esas partes, escuche, ¿para qué Dios las puso en nosotros? Para que nosotros no hagamos cosas locas, cosas que ya no van con un ser humano normal. O sea, esas cosas son las que dicen, no, me da pena, ¿no? Y también depende del nivel de timidez y de educación que la persona tenga. Pero esos inhibidores hacen que no hagas algo que no va con tu personalidad. Algo que es like out of character, como se dice. O sea, siempre lo que vas a hacer va a ir de acuerdo con tu personalidad, porque los neurotransmisores se encargan de ese trabajo. Pero cuando esos neurotransmisores, hermano, son dañados, caen en lo siguiente: caen en sedación y lentitud de pensamiento. Por eso es que los borrachos hacen cosas increíblemente vergonzosas, de las cuales al otro día sienten algo que se ha acuñado y que se llama cruda moral. La cruda moral del borracho es sufrir por todas las torpezas que hizo cuando estaba borracho. Y no quieren ir a la reunión. ¿Qué hice? ¿Qué? ¿Que me quité la camisa? Va a decir la mujer.
Que me bajé los pantalones, va a decir el hombre. ¿Cómo? Pero si ese no soy yo, no es que ya bajo el influjo del vino no sabes quién eres. ¿Qué pasa cuando esos neurotransmisores son abusados constantemente por el alcohol? Pues comienzan a recibir daños permanentes, daños ya a largo plazo. Y de ahí viene el siguiente problema: el riesgo de trastorno mental es el número 2. Por eso la gente alcohólica se vuelve neurótica, tiene lapsus de ira, lapsus de amargura, porque el alcohol, que según le quitó el dolor de dedo, también le dañó el cerebro. ¿Y qué pesa más, hermano, el cerebro o un dedo? Ahí está el problema. El alcohol provoca obesidad. No sé si usted lo sabía, pero el alcohol es una de las sustancias que más calorías contienen en la industria. Por eso usted va a ver en los partidos de fútbol y en el tazón del fútbol americano, cerveza light. Cerveza light, todo, ella fuerza quieren hacer una cerveza que las personas sigan tomándola sin la preocupación de aumentar de peso. ¿Por qué? Porque está comprobado científicamente, y las cerveceras lo saben, que sus cervezas no light son el principal problema de obesidad en una persona. Por eso a veces, ¿verdad? Voy a hacer un comentario un poco coloquial, pero no quiero sonar chocante, de que a veces alguien está un poquito grande de estómago y le dicen: hey, hermano, así está bromeando entre cristianos. Tiene una cerveza, una panza chelera, dice. De ahí se acuñó esa frase, ¿verdad? Tanta cebada y tanta caloría y tanto gas que la cerveza contiene, se empieza a hacer ese comentario jocoso. Pero este es el peor de los daños, escúchelo. El 4, debilita el sistema inmunológico del cuerpo. Eso es claro, pues si el alcohol es veneno. Acuérdese, hermano, que el alcohol hace muchos años era considerado un veneno en Canadá. En Estados Unidos estaba prohibido, había narcotráfico. Al Capone, ¿de qué cree que se hizo narcotraficante y rico? De alcohol. El narcotráfico de esa época, de esos gángsters que se ven en las películas, era que ellos traficaban con alcohol. Estaba considerado un veneno y sigue siendo un veneno. Solamente que pues en dosis menores pues la gente dice: no, yo estoy bien feliz. Pero en dosis mayores eso sigue siendo un veneno que afecta el sistema. Hay unas células, hermano, que se encargan directamente del sistema defensivo. El sistema inmunológico es el sistema que pelea contra las enfermedades en tu cuerpo. ¿Sí? Pelea contra las enfermedades, las contrarresta. Pero si ese sistema está mal, entonces la persona se hace débil, se hace, hermano, enfermizo, se hace una persona bastante, pues, ¿verdad? Ya todo su sistema está influenciado por el alcohol. Entonces, hermanos, pongamos en una balanza el mito de que muchos dicen que es por salud y veamos los daños, y realmente es contraproducente. O sea, es contraproducente para tu salud tomar alcohol. Y 5, con este termino. La Biblia anima, por toda la Biblia, solamente voy a dar 2 versículos, pero por toda la Biblia, y usted lo puede buscar en donde usted guste, anima a la gente a alejarse del vino. Por toda la Biblia. En el Antiguo Testamento son infinidad de versículos, en el Nuevo Testamento son infinidad. Solo daré 2, uno del Antiguo y uno del Nuevo. Proverbios 23, 30 al 35. Proverbios 23, 30 al 35. Escuche este consejo, hermanos. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como áspid dará dolor, tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás: me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Aquí describe varias escenas. Hay una escena como que describe una pelea, ¿no? Me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas yo no sentí. La imagen que viene a la mente es como una riña entre borrachos, ¿no? En donde uno se suena al otro y le rompe la tabique y está sangrando, pero los demás lo tienen que agarrar porque él quiere más. No me dolió, y que pegas como vieja. ¿Por qué? Porque esa es la imagen que describe, ¿ok? Y luego fíjese que otra imagen describe la imagen de un torpe mental.
Dice que es como alguien que se va a acostar a un mastelero del barco. ¿Usted sabe cuál es el lugar más inseguro de un barco? El mástil, allá arriba, ¿verdad? Y le dicen al borracho: hey, ¿qué haces ahí? No, aquí quiero descansar, déjenme en paz. Es torpe de mente. La mente se entorpece. Y cuando despierte, dice: va a curarnos la cruda. Lo volverán a buscar. Está claro. Ahora, pregunta, hermano, ¿le podemos hacer caso a este hombre? Un experto en vinos, Salomón, experto en vinos, probó los mejores vinos del mundo. No solo eso, hermano, sino que el Señor le dijo que le iba a dar sabiduría como ningún otro mortal en la tierra. Solamente Jesús fue más sabio que él en su posición de hombre. Pero como hombre el Señor le dijo: tú serás el más sabio. Sabio, experto en vino. Y el consejo es: aléjense del vino. ¿Será que podemos hacerle caso o le hacemos caso a tu amigo que no sabe nada? Que te dice: no, no pasa nada. No, mira, hagámosle caso a la palabra. ¿Será que su consejo no es importante? Claro, su consejo es importante. Hermanos, ahorita vienen las fiestas de diciembre. Que ya te invitó tu amigo, tu amiga, tu comadre, tu compadre, que no sé quién, que el vecino, que en la compañía del trabajo van a hacer una fiesta, que el perro no, no sé. Pero la pregunta ¿es prudente estar en esos lugares? ¿Es prudente estar en esos lugares? ¿Es sabio? Quizás tú eres una persona muy débil, que no eres apto para estar ahí. Especialmente si tú te consideras que eres una persona muy apasionada. Si eres adicto al celular, estás propenso a hacerte adicto al vino, porque eso demuestra que no tienes control de ti mismo. No tienes control ni en algo pequeño. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y ahora veamos el último verso de hoy, hermanos, y es en el Nuevo Testamento. Ya vimos el del Antiguo Testamento. Escuche: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Hasta aquí, en todo lo que hemos visto, vamos a mencionar 4 grupos de gente a los que Dios les prohíbe estar cerca del vino. Número 1, los reyes y los magistrados. Les dice para que cuando vayan a emitir juicio, su juicio no esté influenciado porque están borrachos. Para que cuando vayan a tomar una decisión, no vayan a cometer un error porque están borrachos. Entonces, toda la gente de importancia en Israel, por eso hay un rey que se llamaba Lemuel, me parece en uno de los proverbios, y que él dijo: mi madre me enseñó, los reyes se deben alejar del vino. No te acerques al vino, Lemuel. Otro grupo, los sacerdotes y los profetas. El Señor no quería que estuvieran cerca del vino. Les dijo específicamente para que disciernan entre lo limpio y lo profano. No se acerquen al vino, sacerdotes y profetas, porque erran en la visión y dicen cosas que yo no dije. Grupo número 3, los nazareos. Todo el que hacía voto de nazareato estaba excluido a acercarse al vino. Sansón fue uno de ellos, creo que no hizo caso. Juan el Bautista fue otro, él sí se guardó lejos del vino. Y número 4, hermano, los cristianos que anhelamos obispado. ¿Quiénes son estos? Esto es el músico, el cantor, el diácono, el anciano, el pastor. Todo el que ejerza un liderazgo dentro de la iglesia debe de ser no dado al vino. Si usted se da cuenta, hermano, estos grupos son como grupos élite. Los reyes, los profetas, los sacerdotes, los magistrados, los nazareos, los cristianos que sirven en la congregación, porque eso es lo que significa la palabra el que desea, porque es necesario que el obispo, el episcopos es la palabra griega y se refiere a los que servimos dentro de la iglesia. Por eso, aunque un hermano de la congregación diga: para mí no es pecado tomarme una copa y por eso me la voy a tomar, si no sirve en la iglesia, podría hacerlo y no pecaría. Si no sirve, pero por cuanto es obispo, por cuanto es ministro de la iglesia, no debe hacerlo, porque específicamente el que es ministro, el que sirve dentro de la iglesia, lo tiene prohibido, no dado al vino.
¿Por qué? Porque el Señor quiere que los que servimos en la iglesia seamos ejemplo de los más débiles. Porque se supone que los que servimos somos más, ¿qué, hermano? Más fuertes espiritualmente, más sabios, más prudentes. Ya hemos dominado todas esas pasiones que antes nos dominaban a nosotros. Ahora hemos alcanzado un nivel de madurez y de estabilidad emocional, psicológica y espiritual, donde nuestra comunión con Dios es plena y no andamos buscando nada que lo sustituya a Él. Hay gente que no sabe hablar de otra cosa que no sea del vino. A ver, pastor, hablemos la Biblia, pero hablemos del vino. Si hay otras cosas en la Biblia de qué hablar, hablemos de santidad. Ahí también está en la Biblia. No podemos, hermano, nosotros caer en esos extremos. Entonces, hermanos, miren, este es el consejo final. Yo le aconsejo, en base a todo lo que hemos visto hoy, que todos los que servimos dentro de esta congregación y dentro de todas las congregaciones, porque eso es para todas las iglesias, nos alejemos del vino. Nos alejemos del vino. Pastor, pero es que es una copa solamente y usted me está imponiendo algo que no está específico en la Biblia. Aquí dice que los que desean obispado, los obispos deben de ser irreprensibles, los administradores de Dios, no soberbios, no iracundos, no dados al vino, no peleoneros, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque si no le vamos a servir de tropiezo a los débiles. Personalmente yo he tomado esta decisión, hermano, de no hacer uso de ninguna cantidad de vino, ninguna. Tomando en cuenta que no es pecado una copa de vino, tal y como le dije al principio. Pero, porque hay mucha gente débil, es mejor alejarnos de las bebidas alcohólicas y por todos los argumentos que vimos. Vamos a orar, hermanos.